Marcha hubo en la jornada precedente. Hoy continúa el paro convocado específicamente por los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires en las seccionales de la SUTEBA multicolor, la oposición a la conducción de la SUTEBA provincial. Tenemos en contacto a Mariano Hermida, le agradecemos que nos está esperando en línea hace algún minuto para contarnos cómo avanza la segunda jornada en este día lluvioso. Ayer alto acatamiento, nos contaban en las escuelas de La Matanza específicamente. Mariano es delegado de SUTEBA multicolor en el distrito. Te saluda Pablo de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para vos y la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue la primera jornada en acatamiento y cómo venimos hoy? Mira, tanto ayer como hoy podemos confirmar que acá en La Matanza la adhesión a la huelga es muy importante. Estamos hablando de números por encima del 90%. Es un paro que atraviesa el conjunto de los niveles, nivel inicial, primaria, secundaria, también las diferentes modalidades, escuelas técnicas, adultos. Bueno, realmente es un paro macizo, digamos, consistente, que también se ha convertido en un paro provincial. Tenemos números muy similares o cercanos a este en la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense y también de la provincia de Buenos Aires e incluso en el interior. Y menciono esto porque este paro de 48 horas tiene la característica de que ha sido convocado por 3 seccionales de 132 que tiene el SUTEBA, lo cual quiere decir que si 3 seccionales convocan a un paro y 130 se pliegan, cuando la conducción provincial no lo ha convocado, hablo de la conducción provincial de Roberto Baradel, quiere decir que en 130 distritos los compañeros docentes se han autoconvocado y han parado a pesar de que su conducción no ha llamado a este paro. Entonces es un paro que tiene una característica distintiva, que es un paro de tipo autoconvocado. Esto es muy importante de señalar porque hace justamente 2 días los sindicatos docentes provinciales, pero también de otros sectores de trabajadores, se reunieron con el gobierno provincial y pactaron un aumento en una cuota para recién el mes que viene, y bueno, y esto ha sido repudiado masivamente en las escuelas, que bueno, que nuestros bolsillos ven cómo está sufriendo la devaluación que ejecutó el gobierno y que los sindicatos, bueno, no están haciendo nada para impedirlo. ¿Qué hay, Mariano, de la suma fija que el gobernador Kicillof anunció que se paga en la provincia de Buenos Aires para todos los estatales? No es suficiente, no alcanza. ¿Por qué el reclamo también en ese sentido? Mira, la suma fija que acá se ha anunciado, primero que ni siquiera respeta el decreto nacional, porque el decreto nacional indicaba una suma fija de 60.000 pesos en 2 cuotas de 30.000. Bueno, acá los docentes vamos a tener solo 30.000. Es decir, se comieron la mitad, ya no sería un bono, es un bonito, lo redujeron a la mitad. Por otra parte, han establecido un tope para que la gente lo pueda cobrar, que es de 400.000 pesos. Hoy un maestro, un profesor que tiene que trabajar muchas horas para poder llegar a fin de mes y que tiene 2 y hasta 3 cargos, con un par de años de antigüedad, ya no lo cobra, porque están colocando esa cifra en 400.000 pesos, así que es un bono que es cortado, es por la mitad, que ni siquiera va a impactar a todos los compañeros, y por otra parte, no responde en absoluto al nivel de pérdida salarial que estamos teniendo. La gente que nos está escuchando tiene que tomar en cuenta lo siguiente. El salario básico de un maestro de grado, repito, el salario básico de un maestro de grado, de una maestra que recién se inicia, está en los 84.400 pesos. Y el salario básico de un preceptor, que es el cargo que se toma como testigo en secundaria, tiene un salario básico de 76.700 pesos. Todo lo demás que compone nuestro salario son cifras en negro. Entonces, si tenemos básicos que están por debajo de la línea de la pobreza, imagínense que con la inflación que ya es imparable, más la devaluación del 22%,
este bonito suena hasta una provocación. Mariano Hormiga está charlando con nosotros, docente de La Matanza y delegado de la SUTEBA Multicolor local. Mariano, recordanos en qué escuela estás o en qué escuelas estás vos. Mira, yo trabajo en varias escuelas, pero soy delegado de la Escuela Técnica número 5, que está sobre la calle Peredebuy, acá en San Justo. Bien. Es una escuela técnica. Ahí está. Bueno, aprovecho para preguntarte la cuestión edilicia y la cuestión de infraestructura, ¿cómo está, no? Que es otra demanda siempre histórica. Sí, mira, obviamente el ajuste que se está viviendo en todos los planos ha impactado también en una paralización de las pocas obras que se habían hecho. La necesidad de un plan de obras de infraestructura que responda a las necesidades que tenemos en las diferentes escuelas, bueno, es gigantesca. Yo solo para ponerte algunos ejemplos, en las escuelas del tercer cordón, hablamos de Virrey del Pino, de González Catán, hay aulas donde hay 60 alumnos, y esto no lo estoy exagerando ni un número, pueden ir y chequear los registros, en aulas donde no pueden entrar ni siquiera 30. Literalmente hay aulas en donde los docentes le piden a los alumnos que entren en fila y que una vez que entren al aula se sienten todos juntos, porque es imposible caminar. Yo quiero ser muy concreto en este tipo de ejemplos, ¿no? Para graficar la situación, porque a veces uno por ahí lo cuenta o utiliza palabras que por ahí el que escucha no lo entiende, pero esta es la situación. Y ni hablar de la cantidad de jardines, de primarias, de secundarias que faltan. Tenemos una superpoblación de aulas, mejor dicho, de alumnos por aula en las terceras escuelas del cordón, y del otro lado tenés un fenómeno, más de este lado de La Matanza, de Ramos Mejía, de San Justo y demás, pero fundamentalmente en Ramos Mejía, que es un problema de matrícula en las escuelas públicas, porque las escuelas privadas han avanzado mucho en el último tiempo. Entonces se está viendo que hay un vaciamiento, por ejemplo esto se nota en la primaria o en los primeros años de la secundaria, donde ingresan pocos alumnos a la escuela secundaria pública y a la primaria, a los primeros grados. Esto tiene que ver porque están rodeados de escuelas privadas, en Ramos Mejía fundamentalmente, que le quitan la matrícula a la escuela pública. En la provincia de Buenos Aires, 4 de cada 10 escuelas son privadas. Y lo menciono porque son escuelas privadas que están subsidiadas por el Estado, algunas con el 100%, y con ese dinero, bueno, se está desfinanciando a la escuela pública. Lo menciono porque ahora que está tanto en danza el tema de la privatización y algunos debates que se colocan en la campaña electoral, bueno, viene avanzando en todo este tiempo. Este no es un fenómeno que se plantea ahora novedoso, obviamente se pretende ir hasta el final con esto, pero la desinversión, los problemas de infraestructura, los malos sueldos de los docentes, bueno, el derrumbe general que se está llevando a cabo en la escuela pública hace que también avance, digamos, en este punto estos negocios que son, bueno, los que entienden a la educación como un lucro, y los dueños de las escuelas privadas se hacen un festival porque reciben subsidios y encima cobran cuotas bastante altas, ¿no? Para los sueldos que hoy tiene un trabajador. Mariano Hormiga, delegado de SUTEBA Multicolor en La Matanza. Bueno, la situación en La Matanza y la situación en la provincia nos describe Mariano. Mariano, por último te pregunto cómo sigue la cuestión, ¿no? Hoy se cumple el segundo día del paro. ¿Cómo continúan? ¿Hay una interlocución con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, con los consejos escolares? ¿Cómo se continúa con el reclamo? Mirá, nosotros mañana volvemos a las escuelas. Vamos a encontrarnos ahí con nuestros compañeros a discutir cómo seguir. Porque pasa lo siguiente, en el acuerdo último que se firmó de la paritaria, se plantea una reapertura de la paritaria para el mes de octubre. Es decir, este mecanismo de que los sindicatos provinciales se reúnen con el gobierno y pactan aumentos sin que ni siquiera los conozca ningún docente, porque esto es muy importante. Cuando se anuncian acuerdos, no tiene esto el aval de los compañeros. Porque por otra parte, vos fíjate qué contradicción. Se realiza un acuerdo paritario y a los 2 días tenés una huelga de 48 horas que repudia ese acuerdo. Quiere decir que la gente que está en las escuelas trabajando todos los días
no está de acuerdo con lo que se está firmando entre el gobierno provincial y los sindicatos que tienen la personería para sentarse en esa paritaria, ¿no? Entonces, esta contradicción entre una dirección y la propia base del gremio que representa, vemos que se está agudizando porque lejos de hoy haber una iniciativa de parte de los sindicatos provinciales de dar una pelea, de plantarse, de decir, bueno, che, basta de perder contra la inflación, queremos un salario mínimo igual a la canasta familiar, etcétera, etcétera, dicen, no, acá no movamos un dedo porque no vaya a ser cosa que le perjudiquemos la campaña electoral a Sergio Massa o a Kicillof. Este es el motivo político por el cual ni Baradel, ni Sonia Leso, ni Yasky se los escucha por ningún lado impulsar ningún reclamo de la docencia. Entonces, pretenden que nos sometamos a seguir tolerando el ajuste para llevar agua al molino de Sergio Massa o de Axel Kicillof. Nosotros entendemos que acá lo primero que debe estar siempre son los intereses de los trabajadores. Claro, Y si hay que plantarse con el que hay que plantarse y se luchará, pero no podemos seguir tolerando una situación porque los niveles salariales ya no sé a dónde uno va a terminar. Sí. Creo que está respondido, pero ¿ustedes qué dicen o qué retrucan cuando los acusan a ustedes, a la subtema multicolor? Que bueno, lo decimos y lo aclaramos, está dominada por distintos sectores de la izquierda, que es un paro en tiempo político, ¿no? ¿Ustedes qué responden a eso? Sí, mira, nosotros venimos haciendo paros y luchamos en momentos electorales, en momentos no electorales. No hay distinción en esto. Es decir, los que nos conocen saben perfectamente. Es una extorsión, es una chicana que lo que le quiere decir al trabajador, vos pensá lo siguiente, un paro que es acatado por el 90% de los docentes de La Matanza, Pablo, te imaginarás que el 90% no se considera de izquierda. Sí, es decir, este paro está motorizado porque la gente no quiere perder más sueldo contra la inflación. No porque dice, oh, mirá, acá está la izquierda que dirige el sindicato, yo me voy a hacer trotskista con este paro. No tiene nada que ver. Colocarle una cuestión ideológica a cuando un compañero decide hacer un paro, incluso quiero decirte con amenaza de descuentos. Kicillof, hace un rato leí la nota de su principal asesor diciendo que esta huelga es ilegal. La propia conducción del sindicato amenazando a los compañeros con que va a haber descuento. Lo digo porque los principales candidatos están atacando el derecho a huelga y Kicillof no se queda atrás con este punto. Entonces, la idea de que este paro se hace en tiempos políticos, por supuesto. Hay que hacer política colocando la necesidad de que tenemos que tener un salario mínimo igual a la canasta familiar. Los que llaman a quedarse en su casa, a no hacer nada y a esperar a que, bueno, el salario se nos siga destruyendo, que vayan a las escuelas y le expliquen a los compañeros que en la sala de profesores, en la sala de maestros, nos muestran los recibos de sueldo, los aumentos de las tarifas de la luz, del gas, a ver qué le responden. Mariano Hormiga, delegado de subtema multicolor en La Matanza, segundo día de paro. Mariano, gracias por la charla, por el testimonio, por la evaluación del paro también. Nos volvemos a encontrar pronto. Te mando un saludo, Pablo, y siempre gracias por el espacio. Por favor. Ahí pasó el dirigente de la subtema multicolor. 48 horas de paro en provincia de Buenos Aires, en distintos distritos, en Capital Federal también. Ayer hablamos con la gente de ADEMIS en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en provincias como Chaco, como Mendoza, como Jujuy, que sigue con su conflicto docente, Santa Cruz, de distintos colores políticos, las provincias con los problemas y los conflictos con la docencia que está reclamando por sus salarios y con todas estas diferencias gremiales también entre los distintos sectores que contó Hermida, que expresó desde su posición, desde su lugar, que hacen también al desarrollo de estas medidas de fuerza.